Buenas noches, vamos a hablar de la agencia comercial. ¿Les aparece la pantalla? Sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 1317, agencia comercial? Dice, por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover y explotar negocios de un determinado un ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente. Ok. Bueno, entonces, leamos nuevamente el artículo. Yo mismo, profe, ¿Sí? por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios de un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente. Ok, entonces aquí miramos que la norma nos está definiendo qué es el contrato de agencia comercial. Y miren que aquí la primera condición es que sea que ambas partes pues sean comerciantes, ¿sí? Que quien va a hacer esa representación de la otra parte sea comerciante. Ambos deben ser comerciantes. En este contrato hay las dos partes, existen dos partes. Entonces, una parte se va a llamar agente. ¿Quién es el agente? El agente es la persona que recibe el encargo de realizar esa actividad. Quien va a realizar la actividad se llama agente. Fíjense que cuando hablamos de agente no estamos hablando que sea una persona natural exclusivamente. Puede ser una persona natural o jurídica, perfectamente. Y quien hace ese encargo se va a llamar el empresario o la parte agenciada. Entonces, nombre de las partes, el agente y el empresario. La norma permite que se establezca exclusividad en este contrato. No sé si ustedes recuerdan que en el suministro pues hablamos que no estaba permitida la exclusividad. Pero en la agencia se permite la exclusividad, tanto de un lado como del otro. Entonces miremos el 1318 que nos habla de la exclusividad a favor del agente. ¿Quién me ayuda con el 1318? Buenas noches. Artículo 18, exclusividad a favor de la gente. Salvo pacto en contrario, el empresario no podrá servirse de varios agentes en una misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos. Perdón, ¿podemos repetirlo? Artículo 1318, exclusividad a favor de la gente. Salvo pacto en contrario, el empresario no podrá servirse de varios agentes en una misma zona
y para el mismo ramo de actividades o productos. Entonces, si se pacta, aplicaría la exclusividad. Si no se pacta, ese agente puede representar a la competencia también, ¿ok? Porque el empresario o agenciado, pues lo menos que va a querer es que el agente le haga negocios, pues, a la competencia. Entonces, para evitar eso, debe específicamente, debe puntualmente establecerse por escrito en el contrato de agencia comercial. Miremos el artículo 1319 sobre la exclusividad a favor del empresario o agenciado. ¿Quién me ayuda con ese? Exclusividad a favor del agenciado. En el contrato de agencia comercial podrá pactarse la prohibición para el agente de promover o explotar, en la misma zona y en el mismo ramo, los negocios de dos o más empresarios competidores. Ok. Entonces, en este contrato de agencia podrá pactarse la exclusividad a favor del empresario. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, pues se puede establecer que el empresario solo tenga la obligación de hacerle la entrega de los servicios o de los bienes a X persona, ¿sí? Que sería el agente, y que no hayan varios agentes en el mismo sitio para realizar la misma labor. Así como también puede establecerse la exclusividad a favor del empresario, de que el agente no trabaje con otros competidores. Puede establecerse de ambas formas. Pregunta hasta acá. Sí, profe, no entiendo. En ese caso, ¿quién sería el agente? Es que no entiendo muy bien. El agente allí. ¿En el caso una empresa de qué? ¿De qué? Voy a poner un ejemplo. A ver, cuando ustedes van a una oficina de Movistar, entonces ustedes ven que tiene el logo Movistar y el personal con el uniforme de Movistar y todo. Pero quien es digamos que lo está atendiendo es el agente. ¿Ok? Quien está en ese establecimiento es un agente de Movistar. No es que sea necesariamente una sucursal de Movistar. Entonces, pueda que ustedes piensen, me está atendiendo directamente el representante de Movistar. Pero es un intermediario. Es el agente comercial. Como pueda, y ahí muchas veces ustedes ven en el logo, en la publicidad que dice agente comercial. ¿Ok? Y puede ocurrir que también el agente te presente como si fuera la misma persona que está prestando el servicio. O sea, que no sea fácil distinguir para quien está recibiendo la atención si es directamente la otra persona o si es un intermediario. Puede darse de ambas formas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Doc, Sí, señor. disculpa, o sea que en ese orden de ideas sería como los asesores de ese tipo de empresas. Sí, más o menos. Pero cuando tú vas al establecimiento, tú le ves los logos y sabes que te está atendiendo alguien que tiene que ver con esa persona.
O sea, digamos como que de primerazo no es fácil identificar que es un tercero. Doctor, una pregunta. No me queda claro, qué pena. ¿Son las personas o son los establecimientos? Cuando hablo de persona puede ser persona natural o persona jurídica. Los establecimientos de comercio no tienen personería como tal. Artículo 515 del Código de Comercio. El establecimiento es propiedad de una persona natural o una persona jurídica. De ahí que cuando se va a presentar, por ejemplo, una demanda, la demanda no va contra el establecimiento supermercado El Trigal. Hay que sacar el certificado de la Cámara de Comercio a ver quién es el propietario de ese supermercado del Trigal. Entonces el supermercado del Trigal es propiedad de Pepito Pérez. Entonces la demanda va contra Pepito Pérez en calidad de propietario del establecimiento de comercio Supermercado del Trigal. ¿Sí? Entonces puede ser persona natural o persona jurídica. Esa agencia comercial, la finalidad es posicionar la marca del empresario. Ahora, en ese orden de ideas, ¿ustedes creen que el contrato de agencia comercial siempre debe ser por escrito? ¿O podría darse la posibilidad que el contrato de agencia comercial fuera verbal? Creo que por escrito. Por escrito. Pues resulta que la norma no dice que tiene validez. que ser por escrito. La norma no lo dice. Y voy a poner unos ejemplos. De pronto los que son más o menos contemporáneos conmigo, o un poquito mayor que yo, se acordarán que existían unos vehículos que eran los Suzuki LJ80, que por ahí hay pocos en el mercado. ¿Sí recuerdan los que son más o menos contemporáneos conmigo? O ninguno, resulta que todos son jovencitos y no, nunca vieron ese tipo de vehículos. Sí, profe, sí, recuerdo. Bueno, se acordarán que esos vehículos salieron en el mercado colombiano hacia final de la década del 70, comienzos de la década del 80. Se comercializaron bajo la marca Suzuki. Luego introdujeron otra referencia que era creo que era el SJ410 o el EJ410. Bueno, sé que el número era 410. Pero quien había introducido la marca al mercado colombiano era por allá un concesionario de Cali. Creo que Barú Motors, algo así. Entonces, resulta que cuando ya había posicionado en los 80 la marca Suzuki, Suzuki celebró un contrato con General Motors, que General Motors son los fabricantes o los ensambladores de la Chevrolet. Y por eso, a comienzos de los 90, siguieron circulando los 410 bajo la marca Chevrolet. Lo mismo sucedió con el vehículo, bueno, eso en cuanto a los camperos, pero en el vehículo Swift, en Colombia circuló, y por ahí hay en el mercado miles, por no decir millones, por no exagerar, miles de vehículos de estos Swift bajo la marca Chevrolet. El Swift 1.0, que creo que el que no tiene cola, que es como coupé, o hatchback, creo que le llaman, y los otros que sí tienen baúl, que es el sedán. Bueno, esos vehículos en Colombia circularon bajo la marca Chevrolet. Entonces, ¿qué hizo este concesionario caleño? Introdujo la marca Colombia, empezó a vender y a posicionar la marca en Colombia. Le fue tan bien que directamente entonces los dueños de la Suzuki le dijeron, hágase a un lado y yo establezco el negocio con la General Motors Colombia, y la General Motors Colombia me va a
a ensamblar estos vehículos y va a comercializarlos bajo la marca Chevrolet. Presentó este concesionario una demanda por un contrato de agencia comercial, porque no había firmado ningún contrato de agencia, pero se pudo demostrar que había un contrato de agencia comercial, es decir, que la única persona en Colombia que había una exclusividad y que quien vendía era este concesionario. Lo mismo sucedió con el señor Matos. Me imagino que el señor Matos pues lo tiene mucho más presente, ¿no? Que el señor Matos, el pleito es de hace poco tiempo. El señor Matos introduce en Colombia la marca Hyundai, por allá en el 92, 93, a principios de la década del 90. Posiciona la marca Hyundai en Colombia, como hasta el 2015, 2016 más o menos, cuando la Hyundai le dice al señor Matos que no le va a vender más vehículos porque la marca en los últimos años no estaba teniendo, digamos, como el auge, según la casa matriz, según el empresario, según el fabricante. De hecho, ustedes miran, la mayoría, yo creería que el 70-80% de los taxis que circulan en el país son Hyundai, eso que uno les dice cariñosamente zapatico. Entonces, miren que el señor Matos trae la marca Colombia, la única que vendía Hyundai en Colombia o que distribuía Hyundai para todos los concesionarios en Colombia era el señor Matos. Los coreanos no le quisieron seguir vendiendo los nuevos modelos, las nuevas referencias, y contrataron entonces con Neocors, que son los ecuatorianos, para que los ecuatorianos entonces siguieran explotando y posicionando la marca en el territorio colombiano. De ahí que el señor Matos presentó una demanda millonaria, y ahora vamos a hablar de esas indemnizaciones, por contrato de agencia comercial. Entonces, en este contrato de agencia comercial entre el señor Matos, y cuando habla del señor Matos, es para que entiendan, digamos, por lo que ha salido en la noticia, pero pueda que es una persona jurídica representada por él, ¿sí? Entonces, el caso del señor Matos logra presentar la demanda, la cual creo que ya se resolvió, me parece, y siempre el demandado trata de alegar que no hay contrato de agencia. O sea que lo normal, lo que ustedes van a ver que es más normal, lo que sucede más comúnmente, es que el contrato sea verbal o que el empresario trate de disfrazar el contrato poniéndole que sea un contrato de distribución, diciéndole, no, yo lo que le estoy haciendo a usted es dándole una distribución, ¿sí? O un suministro para que usted distribuya en tal territorio. Y lo pueden disfrazar de esa forma. Pero como este es un contrato que está regulado en la ley, entonces vemos que si se cumple con la finalidad del 1317, el contrato es agencia comercial, así las partes le hayan dado otro nombre. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Profe, sí, ¿y para qué cambian el nombre del contrato? ¿Por impuestos? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver ahora, porque cuando se termina el contrato, sin justa causa, hay lugar a una indemnización que se llama prima comercial o cesantía comercial. Entonces, es para evitar el pago de esta suma. Pues si los que han seguido el caso del señor Matos, pues saben que el señor Matos estaba cobrándole como unos 700 millones de dólares más o menos a la casa matriz de la Hyundai en Corea. ¿Alguna otra pregunta? Profe, pero en este caso, Matos, ¿el señor tiene la razón o está equivocado? En cuanto al contrato de agencia comercial, le dieron la razón. Hay un contrato de agencia comercial. Ahora que los medios, como ustedes saben, la prensa es amarillista, lo que vende son las malas noticias. Lo que vende es generar esa sensación de
de negativismo. O sea, no sé por qué, pero realmente es lo que vende. ¿O por qué creen ustedes que los noticieros abren con unas escenas terroríficas y que hubo tragedia aquí, que masacre, que no sé qué? Porque eso es lo que más va a captar la atención y entonces como viven de la pauta publicitaria, entonces el anunciante no le va a pagar la pauta si no tienen una alta audiencia, ¿sí? Entonces resulta que en los medios se han enfrascado únicamente en un pecadillo que hizo el señor Matos. ¿En qué consistió el pecadillo? Que presentaron la demanda y sobornaron en el reparto para que le cayera a determinado despacho judicial, para que ese despacho judicial decretara las medidas cautelares que estaban pidiendo en la demanda. ¿Qué medidas cautelares estaban pidiendo? Que hubiese una prohibición por orden judicial, una prohibición de la comercialización de los vehículos en Colombia mientras se resolviera el pleito. Ahora, el artículo 599 del Código General del Proceso me dice qué tipos de medidas cautelares yo puedo solicitar. Pero como esto es un proceso verbal declarativo, no es un proceso ejecutivo, en el proceso verbal declarativo no es fácil que el juez decrete la medida cautelar. Entonces, sobornaron para que le cayera a X despacho la demanda y ese despacho concediera la medida cautelar. Ese fue el pecadillo de él. Que entonces la prensa se frasca, primero que pagó, no debió hacerlo, en eso estamos de acuerdo, no debió hacerlo. Debió dejar que cayera ante el juzgado que cayera y que en derecho consiguiera la orden de prohibir las ventas de los vehículos en Colombia. Eso por un lado. Por el otro, ¿en qué se ha enfrascado también la prensa? En que el juez que recibió el soborno, creo que fueron 100 millones o 200 millones, algo así, fue y compró en un concesionario, no sé qué carro, no sé qué marca, le compró un carro a la esposa y lo pagó de contado. En Colombia, ¿quién carajo paga un carro de contado cuando va y lo compra? Eso es raro, o sea, eso es una en un millón, eso no es común, es algo exótico. Entonces, mínimo, el concesionario diría, el que vino a comprar esta vaina como que es traqueto, porque ¿de dónde va a tener para comprar y pagar el carro de contado? ¿Sí? O sea, no es algo común. La mayoría de las veces las personas cuando compramos vehículos lo compramos a través de un crédito. Que después la persona logre pagar el crédito de forma anticipada, ya eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que se basó las noticias, en esas cosas, pero no en el grueso de la situación. ¿Cuál es el grueso del caso de él? El señor está diciendo, hay un contrato de agencia comercial, yo fui el que introduje la marca en el año 92 a Colombia y desde el 92 hasta ahorita, hasta esta década, por más de 25 años, vendió la marca, como casi 25 años, vendió la marca en Colombia. En 20 y pico de años logró posicionar la marca. Entonces, a eso se refiere el contrato de agencia comercial. ¿A qué? Se le quita el contrato y se le da a otro por parte del empresario para entonces pagarle menos y cambiarle las condiciones al otro agente y seguir teniendo, digamos, la representación o seguir explotando ese mercado. Hay otro caso emblemático, el de la Benetton. ¿Sí recuerdan la marca Benetton? ¿O no? Sí, doctor. Sí, señor. Señor. Bueno, resulta que la marca Benetton en Colombia estaba siendo vendida por una sociedad de aquí de Bogotá que tenía como casi 20 años con la distribución a nivel nacional. Entonces, la casa matriz, o sea, el empresario, los dueños de la Benetton le dijeron a esta sociedad, necesitamos que ustedes abran más tiendas. Y le pusieron, digamos, como una situación, unas condiciones bien difíciles de cumplir. Ellos no pudieron abrir más tiendas, entonces, ¿qué hizo
la casa matriz de la Benetton, le dijo, bueno, señores, ustedes no pudieron cumplir con lo que yo les solicité, entonces no les voy a vender más las últimas colecciones de la Benetton. Y es cuando posteriormente celebran el contrato con Falabella. Entonces, quien empieza a vender la Benetton en Colombia es Falabella, posterior a eso. Resulta que esta sociedad, a mí se me escapa ahorita el nombre de la sociedad, es una sociedad que no es muy conocida, presenta una demanda en Miami por $8 millones. En Miami se encuentra la casa matriz de la Benetton. Entonces, cobran $4 millones por el lucro cesante y $4 millones por el daño emergente. Pues también le dieron la razón a estos demandantes. Entonces, en el contrato de agencia comercial va a ser algo raro que el contrato esté por escrito y que diga contrato de agencia comercial. No va a ser lo común. No va a ser el común. El común denominador va a ser o es verbal o si lo establecieron por escrito, el empresario lo quiere disfrazar como otra modalidad de contrato, diciendo, no, yo lo que voy a hacer es un contrato de suministro a usted y usted me va a distribuir en esa zona, en X zona. Entonces, si el contrato no consta por escrito que es un contrato de agencia comercial, pues entenderíamos que sería mucho más fácil de demostrarlo si se ha pactado la exclusividad en doble vía. O sea, la exclusividad a favor de la gente, es decir, de que la única persona que en ese territorio va a vender esos productos o ese servicio es la sociedad Pepito Pérez. Y a su vez, la sociedad Pepito Pérez también va a establecer una exclusividad a favor del empresario o agenciado, donde se compromete a no a trabajar con el competidor ni con alguien diferente a ese empresario. Ahí en ese caso, cuando está establecida el pacto de exclusividad en doble vía, como lo estoy mencionando, es decir, tanto el empresario se obliga solo a proporcionarle los bienes o los servicios a esa persona, a ese agente, y ese agente también se compromete a solo realizar la venta de los bienes o del servicio de ese empresario o de ese agenciado. En esos casos va a ser mucho más fácil determinar que estamos frente a un contrato de agencia comercial. La agencia comercial puede tener similitudes y diferencias con otro tipo de contratos. Y vamos a hablar mañana del mandato, del contrato de mandato. Puede ser similar o es una especie de mandato. Pero también se puede diferenciar que fuera una, digamos, de cómo se diferenciaría el contrato de agencia comercial si fuera una persona natural de un contrato de trabajo. A ver, ¿quién me explica cómo lo diferenciaría? ¿Por qué situaciones? Quien me diga tiene más 0,5 en el examen del viernes. Se diferenciaría, doctor, porque el uno es un contrato comercial y el otro es un contrato laboral. El uno es una agencia que puede contrato como tal y obligarse con una solo empresario. El contrato laboral es un contrato si también pues exclusivo. Como dueña de un local. El contrato no sería contrato laboral. El contrato laboral también tiene una exclusividad de trabajo con un solo empresario y la diferencia entre los dos sería que el uno es llamado contrato laboral y el otro es de contrato comercial. Esa es la diferencia. No. La diferencia es que no. en el uno
¿No es eso? A ver, Entonces, Wilmer. Que uno, el contrato de agencia comercial es de índole comercial y el contrato laboral es de materia laboral. No, está ¿No? repitiendo lo mismo que dijo María Eugenia. O sea, pónganle lógica. El empresario, cuando una persona es comerciante, el comerciante necesariamente él es el que tiene que hacer el hombre orquesta y hacer todas las funciones. O sea, el comerciante no puede tener empleados. El comerciante va a tener empleados. El comerciante va a tener vendedores. Entonces, cuando hablamos de que estamos frente a un contrato de agencia comercial y que no es un contrato de trabajo. A ver, Angie Prieto. Sería la subordinación, profe. Angie. Angie, no fue la Profe, qué pena. Yo estaba hablando. En el contrato comercial, para mí, el trabajador es independiente y pues actúa por cuenta propia. Y en el contrato laboral, pues ya el trabajador actúa por cuenta ajena. Bueno, más o menos, más o menos. Diego, coloquémosle más 0,2 a Angie. A ver, atinaste en lo siguiente. Profe, pero el contrato Ya comercial... ya va. ¿En qué atinaste una parte, Angie? En que Sí. en el contrato de agencia comercial lo está haciendo, ¿sí? Directamente. A cuenta de otra persona. Entonces va a hacerlo a nombre de la otra persona, ¿cierto? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo hace de forma sin que se lo haya comisionado el empresario o la parte agenciada. O sea, lo puede terminar haciendo muchas veces por cuenta propia. Mientras que cuando estamos frente a un contrato de trabajo, acuérdense que por allá creo que es el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, dice que hay 3 elementos esenciales para determinar que es un contrato de trabajo. Uno, que sea intuito persona, es decir, que esa persona tiene unas calidades excepcionales para poder realizar esa labor, que no la puede hacer cualquiera. 1. 2, que va a realizar esa labor que va a realizar esa labor en subordinación, o sea que va a recibir instrucciones de la otra parte, del empleador. Y tercero, pues que va a tener una remuneración. Ahora, si nos vamos al contrato como tal, en el contrato como tal, ¿existiría una subordinación en el contrato de agencia? No habría subordinación. No. ¿Por qué? Porque el agente como comerciante va a actuar de forma autónoma, de forma independiente, no va a haber esa subordinación. Entonces esa sería la principal clave en el contrato de agencia comercial, que no habría subordinación. O sea, pueda que tenga unas calidades excepcionales para que pueda realizar esa labor como agente y va a recibir una remuneración, pero no necesariamente va a tener una subordinación esta persona. Entonces esas serían las diferencias entre un contrato de trabajo y un contrato de agencia comercial. Pero ahí se me queda la duda, la parte de su subordinación, porque como usted explicaba, en el caso de ejemplo del agente comercial, de la persona, el asesor ese que está allí cuando uno va a Movistar, él está bajo un contrato que es, bueno, bien sea con Movistar o la agencia que lo contrató para prestarle asesoría ahí. Entonces, va a estar bajo una subordinación. Yo creo que de pronto que tienen en un concepto que no es el adecuado, ¿qué es la subordinación? La subordinación es recibir esas instrucciones impartidas por el empleador, de las cuales como empleado no te puedes apartar. ¿Sí? En la subordinación hay un cumplimiento de ciertas pautas, como por ejemplo el horario. Hay un cumplimiento de determinadas funciones que tiene la persona que hacer.
que puedes recibir llamados de atención, una cantidad de cosas dentro de la subordinación. Pero si te vas al ámbito fuera del ámbito laboral, a un contrato civil o comercial, las partes en un contrato de prestación, como sería el asunto, un contrato de prestación de un servicio, que si fuera un contrato de prestación de servicios que esté regulado por el Código Civil o el Código de Comercio, no va a haber esa subordinación o no va a ser tan fácil demostrar esa subordinación. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay que ver esa situación, porque en el contrato de mandato que vamos a hablar mañana, podría pensar, también entonces el mandatario sería un empleado. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. O sea, siempre cuando haya, digamos, dentro del contrato esa situación de que el contratista tenga que cumplir con unas obligaciones, esas obligaciones no necesariamente se van a traducir en una subordinación. Lo que pasa es que en los últimos 20 años, digo yo, ha hecho carrera este tipo de contratos y entonces ya nos estamos acostumbrando a que hace parte del paisaje y que entonces la forma por excelencia de contratación es el contrato de prestación de servicio. Pero la norma no dice eso. O sea, si uno va al ámbito laboral, el aspecto laboral, lo que es la filosofía del derecho laboral es muy diferente al contrato de prestación de servicio. Contrato de prestación de servicio no puede ser verbal, debe constar por escrito. Ahora que vaya y pruebe la existencia del contrato de trabajo, el contrato de realidad que le llama la jurisprudencia, eso no es fácil. No basta solamente con mencionar, sí, reciba las instrucciones, demuéstralo. Entonces, demostrar un vínculo laboral a punta de testimonio, eso no es nada fácil. Y es lo primerito que piensa la persona, el ex trabajador, que es fácil demostrar, no, yo llamo a fulano, a sutano y a mengano que sirvan de testigos y digan que sí, que trabajamos. O sea, si yo considero, hago un paréntesis aquí, si yo considero que hay un contrato de trabajo, ¿qué es lo menos que yo debo hacer? Tratar de tener por escrito algo que le pueda luego inferir al juez que hubo una relación de trabajo. Entonces, si a mí no me hicieron un contrato, si a mí no me pidieron nada, yo puedo hacer uso del derecho de petición y puedo solicitar vía derecho de petición. Oiga, señor Pepito Pérez o establecimiento tal o empresa tal, solicito que se me certifique la relación contractual, que se indique cuándo inició, cuándo terminó, cuánto era la remuneración que percibía. Yo puedo hacer uso de eso como del derecho de petición. Pero si yo no hago el intento, por lo menos de pasar el derecho de petición y nunca me lo contesten o me contestan con evasiva, ¿cómo le voy yo a tratar de demostrar al juez que hubo un contrato de trabajo si yo ni siquiera intenté vía derecho de petición pedir que me certificaran la relación de trabajo? O sea, es algo que pareciera sencillo, que sin trascendencia, pero tiene toda la trascendencia de este mundo. Ustedes han escuchado, dame las pruebas y te daré el derecho. Llevándolo a este caso, si se solicita o se invoca una figura, hay que tratar de demostrarla. Ahora, empalmando eso con el contrato de agencia comercial. Si una persona va a tratar de demostrar que hay un contrato de agencia comercial, lo menos que debe hacer es tratar de demostrar con documentos la existencia de ese contrato. Ahora, en la agencia comercial puede darse dos situaciones. Una, que yo como agente me gano una comisión, ¿sí? De dos formas. Yo compro el producto en 100 pesos para venderlo en 120. Ahí yo me voy a ganar la diferencia. Eso es una forma de recibir esa comisión. O la otra forma es
que yo presento a las dos partes, es decir, presento al empresario X con la otra persona y entonces ellos terminan celebrando un contrato por la intermediación que yo hice. Y entonces el empresario X me va a dar a mí una comisión por haber celebrado el contrato con Y. Entonces, como agente, yo puedo recibir la remuneración de esas dos formas. O lo compro a través de un suministro, y ahí puede mezclarse la figura, puede mezclarse un suministro con una agencia. Entonces, yo recibo el producto y lo revendo. O sea, yo lo estoy comprando no para quedarme con el producto, lo estoy comprando para venderlo. Y me voy a ganar una diferencia en el precio, que es como a veces hacen las tiendas. No sé si han visto que a veces uno va y mira el producto y la etiqueta dice precio de venta sugerido al público. No significa que el de la tienda le va a vender en ese precio. El de la tienda le puede vender un poquito más alto. Dime, Rosa. Me queda una duda. ¿Hay diferencias entre el contrato de agencia y el contrato de distribución? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que en la agencia el agente va a posicionar el producto o el servicio. Puede darse que el empresario no tenga distribución en esa zona. Es decir, va a ser un mercado nuevo. Entonces, ¿cómo entra el empresario? El empresario entra a un mercado nuevo a través de la actividad que le va a hacer otro comerciante, que va a ser el agente comercial. Pero no, normalmente no es que va a llegar y va a decir, aquí estoy yo, y va a abrir el establecimiento sin, digamos, sin que necesariamente se haya hecho una gestión anterior. Entonces esa es una forma. Y otra cosa es que la distribución puede darse sin que haya agencia. Porque si llegó, digamos, el fabricante a una ciudad, llegó con una sucursal, monta su sucursal, y entonces en ese territorio le va a entregar a otra persona la distribución. Le va a decir, bueno, usted me va a distribuir el producto, pero resulta que esa otra persona no le abrió el mercado. El mercado lo tenía directamente abierta la persona, ¿sí? O la empresa. Entonces, en la distribución, pueda que sea como consecuencia de la labor de agencia comercial, o pueda que la distribución sea directamente por el empresario o por aquellas personas que el empresario contrata, pero en ningún momento significa que se convierten en el agente. Cuando yo hablo del agente comercial, significa que ese agente como intermediario le va a hacer creer a la otra parte como si fuera parte del empresario, como si fuera un trabajador del empresario, como si fuera un representante del empresario. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Perdón, profesor. Sí. Y en este caso, ¿la representación y la agencia vendrían siendo lo mismo? Digamos que si no se especifica, puede configurar en la misma figura. Porque vamos a hablar mañana del contrato de mandato, y en el mandato se ejerce una representación, que es lo que hacemos, por ejemplo, los abogados. ¿Qué hace el abogado? El abogado recibe un poder que se llama mandato. Y ese poder es para realizar una actuación específica, que se llama eso un poder especial. Entonces, el abogado actúa en nombre de la otra persona. Ahí claramente se está demostrando de que no está haciendo en nombre propio de la actuación, sino en nombre de un tercero. Mientras que el agente no necesariamente va a estar fácil para la otra persona con la que va a realizarse el contrato, que se trata directamente del empresario o de un intermediario. ¿Es como un apoderado o algo así?
en el mandato. Ahora, la agencia sí es parte, la agencia es una especie de mandato, es una forma de mandato. Podría decirse como cosechas que venden como la No, marca eso la... es otra cosa, eso es franquicia. Franquicia. Nicole, había levantado la mano Nicole, iba a preguntar algo. Hola, profe, no, cuando hiciste la pregunta de la agencia versus laboral. Ok. ¿Les aparece la pantalla que estoy compartiendo? Sí, señor. Ok. Bueno, miremos que el 1321 dice que ese agente debe realizar una rendición de informe. O sea, debe demostrar que está cumpliendo con ese encargo. El 1322 nos habla de la remuneración, entonces, como lo explicaba hace un momento, que es lo que sería la comisión. Hablemos del 1324, terminación del mandato. ¿Quién me ayuda con el artículo? Buenas noches, Doc. Artículo 1324, terminación del mandato. El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato y a su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la 12ª parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los 3 últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido si el tiempo del contrato fuere menor. Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato sin justa causa comprobada, deberá pagar el agente una indemnización equitativa como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de los productos o de los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. ¿Leo la parte de la jurisprudencia, ¿no? No, eso hace parte del artículo que dice para la fijación del valor. Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato. Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno por este concepto. Ok. Entonces, si nosotros miramos aquí, ¿cuál es la parte débil? La parte débil es el agente. O sea, el empresario es la parte fuerte en esta relación contractual. Entonces, cuando se da por terminado el contrato, vemos acá que está establecida una indemnización que debe pagar ¿quién? Debe pagarla el empresario en favor del agente. ¿Por qué el empresario? Porque el empresario fue el que obtuvo mayor beneficio con la labor realizada por el agente. Por ejemplo, extendió el negocio, aumentó su volumen de ventas. Entonces, por eso la norma acá habla que hay que indemnizar y establece pues aquí esos criterios de la indemnización a favor del agente. Entonces ya entenderán un poco los ejemplos que coloqué hace un rato
respecto a casos como el del señor Matos con la Hyundai, el caso del concesionario tecaleño con la Suzuki, o el caso de esta sociedad bogotana con la Benetton, ¿sí? Con la casa matriz de la Benetton. Entonces, esta es la finalidad de establecer el contrato de agencia comercial, para que el agente pueda recibir ese pago, esa indemnización a que tiene lugar o a que tiene derecho por las, digamos, ventas, o por el volumen de venta, por ese posicionamiento, esa acreditación de la marca que logró realizarle en favor del empresario. Ahora, miremos que hay unas justas causas que están taxativas en la norma, y si se da, como lo mencionó la parte final del artículo, si hay alguna de estas justas causas, no hay lugar a pagar la indemnización. ¿Quién me lee el 1325? Artículo 1325. Justas causas para dar por terminado el mandato. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial. El hospitalario del día de hoy. Falleció la muchacha de la cicla. Primero, por parte del empresario. A. El incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o en la ley. B. Cualquier acción u omisión del agente que actúe gravemente, que afecte gravemente los intereses del empresario. C. La quiebra o insolvencia del agente. Y D. La liquidación o terminación de las actividades. Segundo, por parte del agente, el incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales o legales. B. Cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses del agente. C. La quiebra o insolvencia del empresario. Y D. La terminación de actividades. Okay. Esas son las situaciones por las cuales se va a dar por terminado, por justa causa, el contrato de agencia comercial. Miremos el 1327. ¿Quién me ayuda con el 1327? El artículo 1327. Terminación del contrato por justa causa provocada por el empresario. Cuando el agente termine el contrato por causa justa provocada por el empresario, este deberá pagar a aquel la indemnización prevista en el artículo 1324. Ok. Listo. ¿Quién me ayuda con el 1329? Prescripción de las acciones. Las acciones que emanan el contrato de agencia comercial prescriben en 5 años. Ok. Listo. Gracias. Yo hago una pregunta. ¿Quién debería pagar la indemnización por la terminación sin justa causa? ¿Quién a favor de quién? El empresario. El empresario. El empresario a favor del... El empresario a favor de la gente. El empresario a favor de la gente. Incluso vean que el 1327 dice, si el agente da por terminado con justa causa el contrato por el incumplimiento del empresario, hay lugar también al pago de la indemnización. O sea que si el contrato se termina por una causal, digamos, o por circunstancias que sean responsabilidad del agente,
¿El agente tendría que pagarle la indemnización a favor del empresario, sí o no? No la debe pagar a favor de la gente porque no está estipulado en la norma que el agente pague una indemnización al empresario. Exactamente. O sea, siempre aquí la norma va a favorecer a la parte débil en el contrato, que es el agente. Entonces, si el agente es el que da lugar a la terminación por justa causa, pues no se va a ordenar ninguna indemnización en favor del empresario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final sobre el tema? Bueno, el examen lo entrego calificado en el transcurso de la semana, ¿ok? Estoy calificando, sino que como son muchos, tengo que esperar tenerlos todos calificados para poder proceder a entregarlos. No hay problema, doctor, Ok, que nos profesor. entregue esos resultados de 5 al final de la semana. Todos estamos esperando. Eso espero que sea varios 5, ¿ok? Porque hasta el momento no llevo el primero. Ay, Dios mío. Bueno, doctor. Bueno, Ahí ténganos en cuenta unos puntos adicionales. claro, nos vemos Bueno, entonces doctor. mañana. Mañana vamos a hablar sobre el contrato de preposición y vamos a hablar también del contrato de mandato comercial. Feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, profesor. No se Mañana, les Feliz olvide noche. responder los foros. Chao, profe. Sí, señor. Listo.